Vamos a la entrevista de esta noche. Fueron 7 las horas que duró el traslado de Hugo Chávez desde el hospital hasta la Academia Militar. Ya está siendo velado en ese lugar y así va a ser durante todo este jueves. Toda la cúpula del chavismo y miles de partidarios acompañaron este recorrido. Y vamos a conocer qué viene para Venezuela. Vamos a analizar el escenario que se da para este país. Vamos a conversar aquí en CNN Chile con el analista internacional Libardo Buitrago. Libardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rafael, por la invitación y gracias por estar contigo. Libardo, cuéntame, en este contexto en que Hugo Chávez aparece en todo el mundo, es una información que marca las portadas y la importancia de todos los países, creo yo, casi sin excepción. ¿Qué pasó? ¿Qué es el chavismo? ¿Quién murió? El fallecimiento de Hugo Chávez Frías significa el fin de una figura que no fue indiferente en América Latina y que tuvo réplica en distintos continentes. Hugo Chávez fundó el chavismo, que es un movimiento armado en torno a su figura, que significa la expresión de querer hacer transformaciones desde la base socialista, haciendo modificaciones y fundamentalmente en eso radicó la gran propuesta que Hugo Chávez Frías le hizo a la sociedad venezolana. Y sobre eso montó el chavismo, es el núcleo de la llamada Revolución Bolivariana, que consiste fundamentalmente en parecerse algo a la Revolución Cubana, y es que tienen un líder de los tiempos del nacimiento de la República, en el caso de Cuba de Martí, en el caso de Venezuela de Simón Bolívar con su libertador como símbolo importante, que tiene en el caso de Cuba el comunismo como idea conductora, eje conductor, que tiene en Venezuela el socialismo como eje ideológico, y que tiene en Cuba a Fidel como líder y que tiene en Venezuela o que tenía a Hugo Chávez. En eso quiso apoyarse para construir este proyecto de revolución bolivariana que quiso llevar no solamente a Venezuela, sino incluir a varios países. Esa es una expresión del núcleo del chavismo, que es el que nutre el proyecto de la revolución bolivariana. ¿Esto es un neosocialismo? Así lo plantea Chávez. Digamos que no es el socialismo tradicional, pese a que los argumentos de pronto se asemejan a lo que uno conoce históricamente. ¿Cuál es la diferencia ahí de tratar de mostrar un socialismo renovado versus el original? Y cómo esto también, y hago de inmediato el paralelo, se ve favorecido por la tenencia del petróleo. El presidente Chávez quiso diferenciarse de lo que han sido los colapsos y el fracaso del socialismo que venía en tiempo inmediatamente ahí y con recuerdos no muy gratos de lo que había sido la gestión y el manejo de las ideas socialistas. Por lo tanto, él dijo, esto es un neosocialismo. Y ese neosocialismo consistía fundamentalmente en 3 cosas. Primero, una lucha contra Estados Unidos. Es decir, lo que definió el proyecto del chavismo y de la revolución bolivariana y el neosocialismo es entender que había un enemigo y ese enemigo era Estados Unidos. Sin ese enemigo no existe. Sin ese enemigo no hubiera existido chavismo, no hubiera existido revolución bolivariana. Entonces, al darle y el encontrar un enemigo externo, el imperialismo, eso entonces permitía el desarrollo de esta ideología o neosocialismo que preconizó Hugo Chávez. Un segundo elemento importante dentro de la línea era que el neosocialismo que él iba aplicando iba estatizando empresas, iba ahogando, estrangulando el libre mercado, el libre comercio, y por eso el flujo de capitales se fue yendo de Venezuela. Es decir, un estado interventor desde la óptica del presidente Chávez, pero que tenían una gran fortaleza y también que puede ser una gran debilidad. Él cuando asumió el poder estaba el barril del petróleo a $11, pero llegó en momentos a tener un barril del petróleo a $120. Una de las cosas épicas que a Chávez se le va a recordar dentro de los países productores de petróleo es haber rearmado la arquitectura del cartel de la OPEP, que lo había desarmado Ronald Reagan precisamente para que hicieran presión y elevar el barril del precio del petróleo. Él visitó uno a uno los países productores y rearmó el cartel de la OPEP, con lo cual las arcas fiscales de Venezuela se vieron robustecidas durante gran parte de su administración. Y de ahí la relación cercana con el líder iraní Mahmoud Ahmadinejad, con Bashar al-Assad. Ese
círculo, esa cercanía que hubo a propósito de este tema con estos líderes, le permitía una espalda mayor, una confianza y una tranquilidad que se reflejaba finalmente en hablarle al imperio, en decir huele azufre todavía a George Bush en Estados Unidos, en el marco de Naciones Unidas, de sentirse empoderado? No. Más que eso era para molestar a Estados Unidos o al imperio, como él lo llamaba. Por supuesto que no iba a venir Ahmadinejad, no iba a venir Bashar al-Assad, no iba a venir Vladimir Putin en su momento a librar la batalla por Chávez. Pero él hacía estas visitas en el entorno de metérsele en la órbita del imperio de modo de molestar. Y sobre todo lo hizo en momentos en donde estaba muy desgastada la imagen de George W. Bush. ¿Por qué Bush recibió ataques verbales y no hizo nada con respecto a Chávez? Esto es muy interesante y tiene que ver, Rafael, con lo siguiente. El presidente Chávez cultivó una gran amistad con los mayores petroleros amigos de la familia Bush. Es decir, los verdaderos dueños del petróleo en Estados Unidos tenían amistad personal con el presidente Chávez. Entonces ellos se entretenían mucho estos gringos, entendiendo que era parte de un juego político, y le decían a Bush: mira, no te molestes, tranquilo, esto que te diga que Mr. Danger, que es una de las frases que utilizó, o que ha llegado el diablo, o que aquí hay olor a azufre, era amortiguado a su vez por los amigos que tenía Bush muy cercanos a Hugo Chávez, y por una razón fundamental: jamás, pero jamás un día le pasó por la cabeza a Hugo Chávez de recortar un barril de petróleo que le vendía a Estados Unidos. Es decir, él aseguraba el discurso antiimperialista para la galería, y en la realidad tenía un fuerte intercambio comercial con los Estados Unidos. Estas cosas se quedan cortas para que las narre Gabriel García Márquez en uno de sus libros. Pero digamos que era una fórmula que le permitía una estabilidad tranquilizadora al momento de increpar públicamente y lograr un cierto respaldo popular, ¿no? Sí, es que para la galería era muy buena, es decir, el tipo que se enfrenta a los Estados Unidos, que le dice cosas a Bush, que le dice cosas a Vicente Fox, que le dice cosas a tantos presidentes, y eso iba calando dentro del chavismo como el líder que es capaz de enfrentarse. Y evidentemente ahí se va galvanizando un respaldo popular hacia Hugo Chávez. Pero se entiende también en las claves políticas que no iba a pasar de allí. Veía conspiraciones, hablaba del enemigo y tal, en una guerra en que los venezolanos sabían que era una guerra más verbal que realmente. En su periodo se armó Venezuela, compró mucho armamento, fundamentalmente ruso, con quien también se forjó una alianza muy importante, dejando de comprarle armamento a los Estados Unidos para no quedar cautivo de pronto de algún embargo o de alguna situación de esa naturaleza. Pero la construcción del enemigo externo vigorizaba a la revolución bolivariana. Y eso en cada discurso lo había. Y quizás el punto más determinante fue en la administración de Álvaro Uribe en Colombia, en donde él trató de hacer un nexo de que Uribe representaba la sucursal del imperio y toda esta cosa. Habló algún día de la posibilidad de un enfrentamiento cuando eso nunca va a ocurrir. Venezuela y Colombia no se van a enfrentar bélicamente. Él lo dijo. Más de alguna vez. Sí, claro, pero con los colombianos lo entendieron y fuimos y cortaron relaciones. Y yo fui a Colombia y fui a mirar qué pasaba en el lado colombiano, al lado de la frontera, y la gente se sentaba y nunca nadie se preocupó, nunca nadie entendía claramente que esto era para el público venezolano. A propósito de la relación Colombia-Venezuela, el nexo o el conocimiento, contacto, porque igual había una nebulosa con las FARC, ¿era tan real? ¿Era tan cierta? El presidente Chávez pasó una línea en su revolución bolivariana, y es que hizo parte del conflicto colombiano. Se hizo el de la vista gorda, aceptó y validó la presencia de las guerrillas y de las FARC en su territorio. Y esto, claro, causó un malestar en Colombia, porque una cosa es sufrir las consecuencias de un conflicto que se puede desbordar tranquilamente, y otra es hacerse parte de la ecuación del problema.
Este es un problema netamente colombiano que lo tendrían que resolver los colombianos. Y ahí entonces viene el intento fallido de participar unas veces sin éxito y otras veces sí con éxito para la liberación de los rehenes, hasta que finalmente encuentra el lugar que le corresponde dentro de ese conflicto, y es ser un agente facilitador. Y hoy están sentados en La Habana las guerrillas de la FARC, el gobierno colombiano, porque han contado con el apoyo de Chávez. Es decir, en la política internacional ese es un logro para el presidente Chávez. Pero cuando quiso meterse en la política pequeña y saltarse los conductos regulares, pues el switch saltó e hizo que Uribe y Chávez se distanciaran de una manera considerable por la intromisión de Chávez, que a veces no era cuidadoso de ciertos protocolos que se deben de seguir. ¿Es el chavismo el ejemplo completo del líder carismático, del populista tradicional, o va más allá de esa caricatura que se hace siempre de decir, bueno, Chávez finalmente anunciaba cosas al voleo, lo hemos conversado en este momento, pero en lo concreto su lugar de sustentación estaría en los sectores más populares, pero no más allá? Esa mezcla de tener bajo su espalda a los más pobres, a los menos letrados como respaldo y con un discurso vendedor, entre comillas. ¿Ese es el total del líder carismático o hay algo más que tiene Chávez que lo diferencia de esa figura tradicional? Chávez es único e irrepetible. Chávez tenía una gran particularidad, un gran atributo, su carisma. Y llegó y traspasó el límite del líder y se convirtió en caudillo. Eso es la figura de él. El caudillo no tiene nada de malo. Tiene cosas malas de pronto, tiene cosas muy buenas. Depende del lugar en donde se coloque para administrar. Y él entendiendo eso, de lo inteligente que hizo Hugo Chávez fue que no salirse del marco democrático. Es decir, hacer elecciones. Uno podría alegar y discutir cuánto intervino desde el Estado, cuántos recursos se dedicaron para sus reelecciones, en fin, para librar las 15 elecciones que libró, de las cuales solamente perdió una. Pero, ¿cómo hizo y de qué forma lo hizo? En ese sentido, hay un dirigente que llegó a un sector popular, pero que en el resultado real se expresa en que redujo considerablemente la pobreza venezolana. Es decir, Chávez llegó y le arrebató el poder a la oligarquía bipartidista de la Acción Democrática y del COPEI bajo la consigna de la corrupción y los presidentes que fueron acusados de corrupción, de entre ellos defenestrado Carlos Andrés Pérez del poder, por intentar una segunda presidencia que no hubiera sido aconsejable que lo tomara. Entonces, sobre esos errores, construye Chávez el discurso de la renovación y del castigo a la corrupción. Y sobre ellos, entonces, edifica su propuesta política. Entonces, hubo un ambiente larvado que permitió que emergiera la figura de este caudillo. Inteligente, sagaz, bueno con la palabra, absolutamente carismático, y hay que ver cómo lo apreciaban los líderes latinoamericanos. Entonces, por eso Chávez no deja de ser indiferente en América Latina. A unos gustará su proceder, a otros no, pero él jugó en un marco democrático, apretadísimo el marco democrático, ajustado, pero democrático. Está siendo velado en la Academia Militar, ataúd abierto. Mañana seguramente a las próximas horas la gente lo va a ir a despedir y uno se puede recordar lo que ocurrió en Chile con Augusto Pinochet, que también hubo mucha gente que quiso despedirlo. Conversamos esa comparación que muchos ya empiezan a hacer entre el líder venezolano y el chileno a la vuelta de la pausa. Conversemos. Libardo Buitrago con nosotros, analizando lo que fue la muerte de Hugo Chávez y lo que viene, es lo que vamos a conversar a la vuelta de la pausa. Estamos en la entrevista de CNN Chile con el analista internacional Libardo Buitrago. Libardo, hacíamos un paralelo que incluso en la Cámara de Diputados algunos argumentaron. Hoy día se dio a conocer en la Cámara, en un minuto de silencio, por la muerte de Hugo Chávez. La UDI se paró, dijo que no estaba de acuerdo con emitir este minuto de silencio
y abandonó la sala. Dicen que no van a apoyar a un dictador, no corresponde, no están de acuerdo con eso. Y además, si uno empieza a buscar similitudes con lo que ocurrió con Augusto Pinochet, hay un recinto militar que está albergando el cuerpo en un ataúd abierto, donde durante las próximas horas la gente va a poder despedirse. ¿Hay similitudes y cuáles puede establecer entre los dos líderes, digamos, de la región? Hay una similitud fundacional, y es que los dos tuvieron formación militar. Dato objetivo. Dato objetivo, ¿no? Uno se formó, hizo parte, en el caso de Hugo Chávez, de la promoción Simón Bolívar II. Esa promoción, él llegó hasta el grado de teniente coronel y sale expulsado del ejército por un intento de golpe que él dirigió. Tenemos el caso de Augusto Pinochet, que llega al grado de comandante en jefe del ejército y de ahí toma el poder. Se convierte en presidente de la República de facto y después lo entrega en una cosa que también es bastante inédita, no es usual. Luego se retira y cuando ya llega la hora del ciclo final vital de su vida, en el caso sus cuerpos son velados en el sitio en donde ellos se sienten o se sintieron más a su gusto. En este caso, por haber sido jefe de Estado, uno diría la sede del Parlamento, claro, que es donde se llevarían a cabo los funerales. Sin embargo, en ambos casos, por provenir y de formación militar, prefirieron las academias militares para que allí fuera su velorio. No tiene nada de raro que eso ocurra, es una preferencia para la formación primaria que tuvieron o la formación que ellos eligieron siendo adolescentes. Es un dato que tiene, es decir, podría ser más inoportuno quizás que el velatorio se hubiera realizado en una sede de una Asamblea Nacional Legislativa que ha sido totalmente cambiada el Parlamento. Pero en ese punto, por supuesto, ahora, los dos tienen una cualidad, provocaron amor y odio. Es otra condición que tienen. Sí. Es decir, con Chávez y con Pinochet no hay tintas medias. No hay. O gusta o no gusta. No hay intermedios. Eso sería la tercera condición que estos dos personajes tienen. Y ya con el ciclo vital, lo que ha ocurrido y lo que ya hemos visto en el caso de Pinochet es la construcción de la historia, la mirada de la historia o la reescritura de la historia. En el caso de Chávez vendrá lo mismo, que es la escritura de la historia y lo que es la evaluación de lo que fue su vida pública. Y eso será una etapa interesante, pero como nosotros fuimos testigos de los dos casos, podemos mirar y leer cómo es que queda escrita la historia y de qué manera la tratan de reescribir. ¿Chávez califica para el concepto de dictador? No, tajantemente. No. Un dictador es aquel que se toma el poder por la fuerza, impone por la fuerza, concentra el poder por la fuerza. No. Chávez lo hizo con la sutileza, administró el poder con la sutileza de hacerlo por esta ajustada línea de la democracia. Hubo gobernadores de oposición que también compartieron participación democrática, alcaldes de oposición, parlamentarios de oposición, y quizás el principal error de la oposición en algún momento fue haberle en una convocatoria de elecciones al Congreso, haber no concurrido a las urnas. Fue un error gravísimo porque le dejaron totalmente allanada la cancha para que ocupara ese espacio, lo ocupara Chávez. Y la oposición en Venezuela entendió que la única fórmula, como ya lo había entendido la oposición entonces a Pinochet en Chile, era armando y participando dentro del mismo marco establecido. Es decir, aquí lo que fue la amplia coalición de partidos que se opuso al general Augusto Pinochet, no hubiera sido posible una transición democrática de no haber aceptado la Constitución del 80. En Venezuela la oposición entendió que lo que había que hacer era la unidad
Y los anteriores esfuerzos que hicieron antes de Enrique Capriles fueron de presentarse divididos frente a un líder carismático, campañero, que todos los días estaba haciendo campaña con su energía, buscando la reelección, golpeando, en el mejor entendido de la palabra, a sus adversarios y sobre todo colocándola a una distancia. Él era el candidato del pueblo y los otros eran los candidatos de la oligarquía corrupta. Se dejaron colocar ese mote. Bueno, estrategias de campaña. Y Enrique Capriles captó eso, no entró al combate pequeño con Hugo Chávez y tuvo una grandeza Capriles. Y es que la noche del 7 de octubre, cuando se enfrentó y conoció que el resultado le era adverso, llamó por teléfono y le dijo: presidente Chávez, usted ha ganado, lo reconozco. Y ese gesto entonces es políticamente importante. Por eso entonces hablemos de un presidente que se movió en un marco, sí, a veces situaciones, por ejemplo, contra los medios de comunicación que no tenían sentido, de estrangularlos, de ahogarlos. De cerrarlos. Y cerrarlos. Eso no ha ido de hacerlo. Y otra serie de medidas atentatorias contra las libertades individuales. Pero no califica para ser dictador. ¿Qué es lo que viene ahora? Hay una elección que tiene que darse antes de 30 días, donde... si revisamos la imagen reciente, Chávez dice al pueblo, a quienes me apoyan, voten por Nicolás Maduro. Y aparece un Capriles Radonsky que obtuvo más del 40% de los votos en la última votación. Otros dicen que Cabello podría ser también el otro candidato. ¿Qué es más factible que ocurra? ¿Que el chavismo se mantenga? ¿Que haya una oposición que aproveche esta instancia para llegar a la presidencia de Venezuela, o aún es muy difuso el escenario? No, está claro. No es difuso, está claro. El chavismo sin Chávez se va a ir diluyendo rápidamente. ¿En qué sentido? En que va a tomar más protagonismo Chávez y el chavismo va a entrar en una turbulencia. Y esa turbulencia es inevitable por lo siguiente. Si en el tiempo que vamos a tener de la convocatoria de elecciones no hay un gesto de generosidad por parte de Nicolás Maduro en el sentido de dejar que la transición la lidere Diosdado Cabello, como manda la Constitución y el artículo 233, y mantiene esto de presidente encargado, de lo cual ya está firmando decretos como presidente encargado, entonces va a aparecer como presidente y candidato a la vez. Y tiene muchas posibilidades de ganar, aún enfrentando a Capriles. En ese sentido, el rol sería afectar a Diosdado Cabello. Probablemente Cabello no diga nada. Pero en el mediano plazo, Cabello puede tener fuerza parlamentaria y puede comenzar a crujir lo que entendemos como las fuerzas chavistas, en donde hay tres grandes actores. Cuando uno habla de chavismo y habla de lo que ya definimos, habla de la corriente política que adhiere a Nicolás Maduro, que es más civil, más civilista. Una corriente que adhiere a Diosdado Cabello, que es un poco más vinculada con las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y está la corriente familiar de Adán Chávez, que seguramente también querrá tener una relevancia. Pero detrás también están las Fuerzas Armadas, que algo tendrán que decir en esta pasada. Y aquí, si uno se refleja en el análisis estricto de la letra de lo que dice el artículo 233 de la Constitución, la solución política más correcta, inclusive que le conviene más a Nicolás Maduro, es la siguiente: que Diosdado haga la presidencia provisional y que él se dedique a la candidatura. Pero todo parece ser, todas las señales apuntan a que ya Maduro tiene el poder y por lo tanto no va a compartir nada y va a ser el candidato presidente. Y en esa condición se va a abrir una fisura dentro del chavismo que va a explotar. Y entonces se podrá decir, Maduro tendrá que preocuparse de los problemas que tiene Venezuela: inflación potente, un déficit fiscal enorme, tasas de homicidio elevadas, precariedad en los servicios públicos, en fin. Frente a esa situación, va a nacer, cuando el luto de la desaparición de Chávez se vaya aplacando, que esto se va a demorar un año y medio, cuando eso ocurra, entonces va a venir una sensación de la ciudadanía de rechazo hacia Maduro si no administra bien el poder. Y dentro puede perder apoyo sustantivo. Eso es lo que tiene que cuidar. La oposición tiene muy pocas probabilidades por esto, Rafael.
están de duelo. Entonces cuesta mucho, le va a costar mucho a Capriles hacer campaña. Va a sonar como un aprovechamiento o un momento no adecuado. Entonces, ¿por qué tenemos que el año pasado murieron asesinados 49.000 venezolanos? ¿Culpa de quién? Chávez. Y entonces tenemos la inflación del 11%. Perfecto. ¿De quién es esa culpa? De Chávez. Y entonces tenemos precariedad en los servicios públicos. ¿Quién gobernó Venezuela durante los últimos 14 años? Chávez. Entonces en el discurso le termina pegando al muerto. Y para el Maduro, la campaña es muy sencilla. Es tomar esa frase que tú mencionabas de Hugo Chávez, ese video, y ahí está hecha la franja política. Tiene resuelta la campaña Maduro. La tiene resuelta. Y electoralmente tiene la presidencia al alcance de las manos. Lo que sí hay que hacer, y lo que debe hacer los líderes es, a una sociedad tan polarizada como está la venezolana, porque está absolutamente polarizada, es que esa polarización no lleva a ninguna parte. Va a provocar más choques. Va a haber momentos en que hay que volver al entendimiento. Y esa es la parte más compleja que tienen los venezolanos. ¿De qué forma? ¿De qué manera se llega sin desconocer lo uno y lo otro? Sin desconocer que existe seguidores de Chávez. Sin desconocer que existe una oposición. Es cómo se reconcilian los venezolanos y cómo se encuentran entre sí. Porque además Venezuela, recordemos que ha provocado un éxodo importante de una clase media, media alta, que salió de Venezuela porque no le gustaba el modelo. No le gustaba el modelo. No se sentía seguro con ese modelo. Muchos en Miami, otros están en Chile. Panamá. Por ejemplo. Ricardo Buitrago, te quiero agradecer estar con nosotros, haber conversado sobre esta noticia, este hito internacional importantísimo. Soy yo el agradecido por la invitación, Rafael. Que estés muy bien. Un orgullo. Hasta ahí dejamos la entrevista en CNN Chile de este tema que vamos a seguir revisando. Recordemos, este jueves va a ser el velatorio, se va a mantener con el ataúd abierto, como lo marcamos, y el viernes ya los funerales. Hasta aquí la entrevista en CNN Chile.